FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación con el sociólogo Marco Terruggi. Él es corresponsal de Telesur y Página 12. Él reside puntualmente en Venezuela, pero conoce mucho de cómo es el espíritu norteamericano en esta situación, qué es lo que se está viviendo en este momento en el país del norte. Marco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Quería consultarte, vos sos sociólogo, sos corresponsal de distintos medios de Argentina. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y más difícil de responder, ¿por qué está pasando esto? Bueno, en primer lugar me parece que están pasando varias cosas juntas, ¿no? Yo diría que lo primero para ir a una cuestión segura es que, como suele pasar, no solamente en Estados Unidos, sino a veces en otros países, pienso en el caso concreto de Francia, que un hecho de una violencia policial dentro de un cuadro repetido de este tipo de acontecimientos opera como catalizador y quiebra algo que estaba contenido y acumulado, ¿no? Esto ha pasado en el 2015 en Estados Unidos y forma parte de, si uno mira hacia atrás, una serie de hechos repetidos en esta clave. Una política represiva de persecución contra los afroamericanos, o también podría ser con todos los latinos, un hecho de alto impacto que genera, digamos, una serie de repercusiones que de repente desencadenan, digamos, lo que en términos sencillos podríamos llamar un estallido, ¿no? Veamos la imagen de algo que se rompe y se sale de cauce. Sí. Eso sería lo primero, ¿no? Entonces hay algo genuino, real, que está ahí en la sociedad, que no es de ahora, digo, uno podría rastrear desde Luther King, Malcolm X y la cantidad de activistas que han denunciado esto, y forma parte de la estructura, digamos, propia de la sociedad, el orden estadounidense. Entonces, eso se salió, eso empezó a, digamos, generar una revuelta que se extendió en muchas ciudades. Ahora, eso se da en un contexto donde hay una crisis de pandemia, una crisis económica y a 5 meses de las elecciones presidenciales. Claro. Entonces se pueden imaginar la cantidad de cálculos, de agendas y de operaciones que se dan en medio de este río revuelto. Claro, hablaste de la crisis económica, se habla de más de 30 millones de desocupados en lo que va de la pandemia. Esto también impacta en el humor del habitante para, bueno, salir a manifestarse. Sí, se está llegando a un 20% de desocupación. El momento de más desocupación fue 25% en la Gran Depresión en 1930. O sea, son cifras muy grandes. Pensemos que en el mes de febrero había 3,5% de desocupación. Estamos llegando a 20%. Y un presidente candidato como Trump, que tenía el escenario bajo control en términos de su casi segura reelección, sí, de repente ve como tiene una gestión crítica en la cuestión del COVID-19, una cuestión crítica en cuanto a la economía que empieza a entrar en una recesión profunda, y de repente este escenario que estalla y que, si bien uno una vez que empezó lo puede decir, bueno, formaba parte de lo posible, nadie pronosticaba que iba a suceder en este momento. Bueno, por eso solemos hacer análisis de lo que está pasando antes que futurología. Entonces, en ese contexto, él también está haciendo cálculos acerca de, bueno, cómo él puede sacar provecho electoral de esto. O sea, parte de sus reacciones tienen que ver también con un cálculo de a quién le habla y qué tipo de posición adopta. Lo mismo que los demócratas. Entonces, él adopta una posición de voy a enviar a los militares, soy un tipo duro. Pensemos que la noche anterior se escondió en un búnker y se apagaron las luces de la Casa Blanca, sí, y Biden, que es el candidato demócrata, por el otro lado, se reúne con líderes afroamericanos en este intento de construcción progresista del Partido Demócrata, pero cada uno está viendo cómo lleva agua para su molino de cara a las próximas elecciones. Claro, me quedé pensando en el votante duro de Donald Trump que acompaña entonces estas decisiones de meterle leña al fuego. Evidentemente, y yo creo que, digamos, es una sociedad muy polarizada. Trump sabe jugar con eso. Creo que, digamos, se lo ha como subestimado muchas veces a Trump, ¿no? En esta idea de que es un tipo impulsivo, loco, y a mí me parece que es mucho más complejo que eso. De hecho, por alguna razón, hasta hace poco estaba en una situación muy favorable para las elecciones presidenciales. Él sabe manejarse, me parece, en medio de las situaciones de crisis. Ahora, hay que ver, digamos, cuánto repercute y hay que ver qué capacidad hay para ir desactivándolas. Es decir, ya hay más de 4.000 detenidos,
hay guardias nacionales en las calles, hay, digamos, también otras agendas adentro, ¿no? O sea, está el río revuelto genuino de la gente que no da más y que sale, hay gente que en este contexto, para, digamos, generar un cuadro más explosivo, le lanza gasolina al fuego para que eso prenda una oleada de saqueos y genere más descontrol y eso pueda acumularlo para sus elecciones, y Trump que dice, bueno, yo soy el hombre fuerte, mando al ejército y después voy a la iglesia y levanto la Biblia, digamos, ¿no? O sea, es una imagen medio como casi caricaturesca, pero a mí me parece que a veces la política estadounidense es medio caricaturesca, pero para su lógica interna funciona. Ahora, en todo caso, lo que es seguro es que esto, por el momento, abre un escenario absolutamente incierto, pero que en términos políticos no tiene traducción muy favorable. Yo, en lo particular, digamos, no voy a reproducir el cuento de que Biden es un hombre progresista. Biden es un hombre del establishment demócrata, perdón. Es una persona con un prontuario de invasiones internacionales. O sea, acá, digamos, hay un sistema muy bien armado, con dos partidos que se van disputando y alternando, pero que mantienen un status quo. Entonces, este estallido en términos de salida política no carga por ahora, no quiero hacer demasiado pronóstico, pero me parece una alternativa posible. Claro, claro. Quería trasladarte algo que acá la derecha argentina utiliza mucho, que es no seamos Venezuela, no nos transformemos en Venezuela, y hoy las imágenes que vemos de Estados Unidos también podríamos jugar diciendo no seamos Estados Unidos, ¿no? Pensando la inacción por parte del Poder Ejecutivo Nacional en ese país ante la pandemia y esta semana de disturbios y toque de queda y el presidente en un búnker, ¿no? Vos desde Venezuela, ¿cómo ves ese contraste? Bueno, primero veo mucho silencio, ¿no? O sea, una persona como Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, se la pasa, digamos, hablando de Venezuela, fue parte del golpe de Estado en Bolivia, y lo que vemos ahora en Estados Unidos guarda un silencio absoluto, digamos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De periodistas que son filmados mientras los reprimen, les pegan, les lanzan golpes, los detienen. Digamos, estamos hablando de eso, de una cantidad de imágenes donde se ve abusos policiales de todas las formas e imágenes posibles, digamos, ¿no? Y ante eso hay un silencio, bueno, un silencio que tiene que ver con que hay todo un sector político, de países, de gobiernos, diplomáticos que están alineados a la política de Estados Unidos y no van a levantar la voz, no van a denunciar, no van a decir absolutamente nada de lo que está pasando, y es como hasta grosero, digamos, ¿no? El silencio que se mantiene, pero no sorprende. Ahora, en todo caso, creo que eso hay que utilizarlo para, digamos, romper la mitología estadounidense que es tan preciada, digamos, en un sector de las sociedades latinoamericanas, sobre todo los sectores más altos, las élites, ¿no? Esta suerte de modelo estadounidense. Yo creo que hace 2-3 meses que estamos viendo cómo todo eso es en realidad un cascarón mediático, pero cuando uno mira por dentro se encuentra con un sistema de salud que no da respuesta, con una crisis institucional, con una represión interna, con militarización, con persecución a periodistas. Eso es lo que está pasando hacia adentro, y me parece que es una gran pregunta para nosotros en América Latina. Bueno, ¿qué hacemos ante eso? ¿Seguimos pensando un modelo de alineamiento absoluto con ese país o pensamos en construir otra cosa? Eso me parece que es lo más interesante. Y bueno, visto desde Venezuela, digamos, da un poco de respiro en cuanto a que invalida al mensajero, ¿no? Porque claro, ¿cómo después puede pararse nuevamente, aunque sabemos que lo va a hacer, una persona como Donald Trump, decir, bueno, ustedes están, digamos, violando derechos humanos después de lo que estamos viendo día tras día? Sí, claramente se entiende ese contraste. Marco, muchas gracias por esta comunicación. Ya para cerrar, ¿cómo está Venezuela en relación al coronavirus? Sabemos que son muy bajos los números realmente. Venezuela, 1.600 contagiados, 300 recuperados y solo 17 fallecimientos, que si comparamos, no sé, con Brasil, con Chile, incluso con Argentina, son números muy por debajo del promedio. Bueno, la política del gobierno ha sido acertada a ese respecto. Me parece que además hace pocos días salió una supuesta denuncia de Human Rights Watch, sí, que incluso fue retomado por el Clarín en Argentina, que plantea que había 30.000 muertos en Venezuela. Una cuestión como ya grosera también, porque digamos,
hemos visto lo que pasó en Guayaquil. En Guayaquil, cuando empezó a haber muertos, no podían esconder, digamos, la tragedia que se estaba viviendo. No es que esto es un país, como se muestra hacia afuera, que es una suerte de maquinaria absoluta y totalitaria que podría esconder 30.000 muertos en algún lugar. O sea, estamos hablando de ese nivel de irresponsabilidad, o bueno, irresponsabilidad, digo uno pensando que todavía tienen alguna responsabilidad de crear una mentira de esa naturaleza. Entonces, por suerte, la respuesta ha sido buena. No hay ninguna imagen, ninguna filmación, ningún testimonio de otra persona que diga, no, yo he visto que la gestión ha sido buena por la cuarentena, por el testeo masivo, porque se ha hecho visita en todos los barrios casa por casa, porque me parece yo que se ha hecho de una complejidad, que es un sistema de salud efectivamente frágil, una fortaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el primer momento se fue a impedir que hubiera un brote que pusiera en colapso la estructura del sistema sanitario, que ya no venía en una condición óptima. Entonces, eso ha hecho que se contenga la pandemia y hoy los números sean buenos, así que se espera, espero yo, que no haya ningún tipo de sobresalto a ese respecto, y bueno, siempre el gran tema acá va a ser la cuestión económica. Es así. Marco, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente nos volvamos a comunicar en las próximas semanas. Realmente asustan las imágenes que se ven desde Estados Unidos, así que bueno, siempre bienvenido y muy bueno tener información, entender y analizar cómo es que la sociedad norteamericana llega a este punto, ¿no? Llega a estas imágenes de tanta violencia. Marco, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Gracias, buenos días. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.